Hermanos, vamos a reflexionar un poquito el día de hoy sobre esto que ha sucedido, la consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Pero para poder entender la consagración a María, al corazón inmaculado de María, tenemos que hacer un poquito de historia, un poquito de explicación, porque hay mucha gente que no alcanza a entender por qué consagrarse a la Virgen, cuál es el sentido de consagrarse a la Virgen, si nos podemos consagrar directamente a Jesús, que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos intercesores, que no necesitamos abogados, que podemos ir directamente a Cristo. Lo cual por supuesto es cierto, pero el Señor ha querido en su bondad, en su misericordia, hacerse ayudar de simples seres humanos, de personas como ustedes y yo, para que la oración de intercesión llegue. No necesitamos, por supuesto, en el sentido estricto, la intercesión de nadie, pero cuando hay la posibilidad de que alguien interceda, eso le agrada a Dios. Le agrada a nuestro Señor que nosotros intercedamos, que nosotros oremos por otras personas, que nosotros nos preocupemos por nuestros hermanos. Y eso es lo que hacen los santos. Los santos que ya gozan de la presencia de Dios se preocupan por los que aún vivimos en este mundo, se preocupan por los que aún estamos en este mundo, se preocupan por los que todavía no hemos pasado el puente de la vida a la muerte, de la muerte a la vida en la resurrección en Cristo. Los que no hemos pasado por el purgatorio, las almas que ya gozan de la presencia de Dios y que algunas de ellos han pasado por el purgatorio, que ya son santos, ellos se dedican a interceder por nosotros por gracia divina, para que los que estamos aquí en este mundo ya no atravesemos por esas penas, porque ellos han sabido por su propia experiencia los suplicios y han sufrido esos suplicios que pasan en el purgatorio, las ánimas que no están cerca de Dios, etc. Entonces, consagrarse a Jesús a través de la Virgen, hacer una consagración a la Virgen, significa entonces, mis hermanos y mis hermanos, que lejos de interferir, lejos de que nuestra Madre ocupe el lugar de Cristo, nuestra Madre sirve de puente, porque nuestra oración hecha a través de la Virgen, Dios no la niega. Porque Dios a todo lo que su Madre Santa le pide, todo le concede. Entonces, porque entonces no mira a las imperfecciones de la Virgen porque es perfecta. Pero cuando nosotros se lo pedimos, entonces nuestro Señor sí mira nuestras imperfecciones, nuestras faltas, todas esas cosas, y muchas veces no nos concederá lo que le pedimos porque Él sabe bien que a veces nuestra petición no es honesta, no es genuina, no es una petición real, es una petición interesada o probablemente egoísta, caprichosa, etc. Pero si nuestra petición se la hacemos a través de la Virgen, obviamente nuestro Señor sabe que esa petición es verdaderamente honesta, que es para nuestro bien. Entonces, la Santísima Virgen María no es un obstáculo para llegar a la gracia. Al contrario, nos ayuda a llegar a la gracia, nos ayuda a entrar entre la presencia de Dios. La Virgen nos alcanza de su Hijo porque así lo quiso, porque así la puso, porque así lo deseó Él. Que sea la Virgen María el puente, que sea el hilo, que sea ese canal de misericordia por el que derrame sus gracias, por el que derrame todas y cada una de sus bendiciones sobre la humanidad. Toda consagración mariana es por sí misma una consagración cristocéntrica, porque María Santísima no se queda con nada de las alabanzas, de las oraciones, de los himnos, de los cantos, de las buenas reflexiones, de tantas cosas que se han hecho a través de que se han hecho sobre la Virgen. Ella no se queda con nada, todo se lo lleva a Cristo, porque es a Él al que le corresponde. Nuestra Madre pudiera llamarse así, es la mensajera del amor, es la mensajera de la Eucaristía, es la mensajera de la gracia. Y todo pasa por las manos de María porque así lo quiso Dios, porque así lo deseó Dios y lo puso de manera muy palpable, mis hermanos y mis hermanas,
justamente al pie de la cruz, como lo relata la oración hecha por el Santo Padre este día de consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Entonces, esta consagración a María siempre será una consagración cristocéntrica, trinitaria. ¿Por qué trinitaria? Porque María es la esposa del Espíritu Santo, la hija del Padre Eterno y la madre de Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces, por gracia divina en María Santísima se encuentra la Santísima Trinidad. Ha hecho de ella un canal de misericordia, como dije, ha hecho de ella también ese vaso donde la Divina Trinidad se posó, porque donde se encarnó Cristo, ahí estaba el Padre y ahí estaba el Espíritu Santo. No pueden estar separados la Trinidad Santísima. Entonces, en la cruz crucificado estaba Cristo, el Espíritu Santo, el Padre Eterno, los tres estaban ahí. Y entonces, y de manera muy particular, con esa unión especialísima, única e inigualable de la Santísima Virgen María, que había sido invitada a colaborar de esta maravilla en la salvación de la humanidad a través de su sí, que hoy recordamos en la encarnación del Verbo de Dios, de la palabra hecha carne. En ese sí de María se hizo completamente y presente entre nosotros y de manera definitiva el Verbo que estaba con Dios, que habitaba en Dios, se hizo presente de manera material, tomando carne humana en el vientre de la Virgen. Entonces, esta consagración cristocéntrica y una consagración trinitaria consiste en darse por entero a María y a Jesús por ella, haciendo todas las cosas con María, en María, por María y para María. Y y lo explico de una manera especial. Es darse por entero a María y que a su vez ella nos va a dar por entero a Cristo, y a través de ella nos lleva a Cristo, y a través de ella podemos nosotros, imitándola y nos enseña como hijos predilectos de ella, a entonces hacer las cosas como María, acompañados de María, a través de María, para amar y darle la gloria definitiva a Cristo. Sabemos que son palabras que de pronto pueden resultar un poquito así, como contradictorias o confusas, pero espero que no. Pero todo es esa consagración de a Jesús por María. Entonces, la consagración suscitada el día de hoy no es una consagración a María como tal, es una consagración a Cristo mismo. ¿Jesús necesitaba de esta consagración? Seguramente no, pero lo quiso y lo deseó. ¿Por qué? Porque quería que el mundo entero se uniera, que volviéramos nosotros a reconocer quién es nuestro Creador, quién es nuestro Señor, quién está a cargo de la historia, a quién le debemos de dar cuentas, quién es el que realmente tiene bajo control todas las cosas. Entonces, con María nosotros, mis hermanos, para explicarlo de mayor claridad, nos consagramos con María para practicar las virtudes, el ejemplo, la belleza de la Virgen María. Tomar a la Virgen María como nuestro modelo, ir con ella, caminar con ella, enseñarnos en la escuela de María, amar a Jesús, a estar con Jesús, a obedecer a Jesús, a servir a Jesús, a adorar a Jesús, a darle el honor y la gloria a Jesús con María. Nos enseña, está con nosotros. María es como aquellas mamás que están enseñando a un niño a persignarse, a un niño a decir el Ave María, a un niño a decir Papito Dios, Mamita María, ese es Diosito, etcétera. Esa es la labor de la Virgen en nosotros. Por eso la consagración a María es eso. Con María nosotros aprendamos de ser unos bebés párvulos que no sabemos dirigirnos a Dios. María nos enseña en su escuela de virtudes. Después hablamos de en María. La consagración hecha en María significa permanecer unidos a los sentimientos para vivir una vida íntima en María, es decir, que nuestra Madre nos acoge a todos y nos va a justificar frente a su Hijo. Mira, es que mi hijo sí reza el rosario, es que mi hija sí me tiene devoción, mi hija me prendió una veladora, mi hija me rezó, mi hija estuvo hincada, mi hija dijo una novena, mi hija me lanzó un piropo.
y entonces nuestro Señor tendrá misericordia porque nuestra Madre en ella nos va a mirar a nosotros con misericordia. Nosotros vamos a estar ahí detrás de María para que Jesús, al verla a ella, se olvide de nuestras faltas y nos trate como sus criaturas, como sus hijos. Entonces, esa manera de vernos como hijos en María. Entonces, ella será para nosotros nuestro oratorio, nuestra lámpara encendida, nuestro manantial de la gracia, nuestro tabernáculo sagrado. Dice San Ambrosio que el alma de María esté en cada uno de nosotros para que a través de ella nosotros glorifiquemos a Dios. Fíjense nada más qué cosa tan hermosísima, bellísima. Entonces ahora analizamos el por María. Hemos terminado el con María. Ahora vamos a decir el por qué con María. El por María significa obrar impulsados por la gracia que asistió a la Virgen María, que la llenó de gracia a ella, impulsados por ella, por esa gracia, nosotros a través de la asistencia de la Virgen podemos alcanzar misericordia, nos podemos arrepentir. Nuestra Madre funge de las dos maneras, está con nosotros para convencernos, dejar nuestras rebeldías y nuestros pecados y nuestra vida de alejados de Dios, y está del lado de Cristo intercediendo para que el Señor perdone todas esas cosas y entonces haya una reconciliación entre Dios y nosotros, entre el Padre Eterno y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros, entre su Hijo y nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso con María entonces está ahí intercediendo, yendo con nosotros, es la que nos impulsa, es la que nos dice ánimo, tú puedes hacerlo, es la que nos dice perdona a tu hermano, perdona a tu hijo, ten misericordia de él, se equivocó, no sabe lo que hacía. O sea, nuestra Madre está todo el tiempo en constante intercesión por nosotros. Por eso entonces es por María como nosotros podemos llegar y acceder al trono de la gracia, al trono de la misericordia, Cristo Jesús. María es la puerta, dicen los santos. Entonces, al ser, ¿y por qué? Por ella misma no, vuelvo a insistir, porque la Virgen fue agraciada por parte de Dios y ella misma lo tomó, ella misma la formó, ella misma tomó de su, la Santísima Trinidad formó a la Santísima Virgen y ella misma entonces respondiendo a la gracia dijo, hágase en mí según tu voluntad. Por eso nosotros decimos que por María, por el amor que también le tenemos a la Virgen, también tenemos que ir a reconciliarnos con el Hijo. Nosotros muchos hemos experimentado el no estar contentos con algún hermano o con alguna cosa así, por algunos problemas que sean. Pero si nuestra Madre a veces nos insiste, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermana, generalmente, casi siempre, no siempre, porque siempre habrá corazones rebeldes y negados, pero la mayoría de las veces nos vamos a reconciliar con el hermano o con la hermana porque nos lo pidió nuestra mamá. Entonces así reconciliamos por medio de María, también por eso llegamos nosotros a estar con ella. Y entonces, después, para María. Entonces acuérdense, hasta este momento vamos analizando con María, en María, por María y ahora vamos para María. Para María significa, es decir, que hay que honrarla a ella, servirle, agradarle, porque de esta manera agradamos a Jesús. Porque Jesús se pone feliz y contento con aquella alma que ama, que quiere, que respeta a su mamá. Todos absolutamente, por supuesto, los que tenemos una buena relación, porque vuelvo a insistir, al 100% no es, pero la mayoría de nosotros nos agrada, particularmente a mí me agrada que traten bien a mi madre, a mí me agrada que a ella la respeten, que a ella la asistan en sus necesidades, porque es mi mamá, yo quiero lo mejor para ella. Si eso lo quiere un simple ser humano para su madre, imagínense Jesús, que es el Verbo encarnado, que no querrá para su madre. Por eso entonces la pone en el mundo como esa señora intercesora, como la madre de toda la humanidad, para que nosotros le demostremos el amor a Cristo a través del amor a su Santísima Madre. Entonces, por esa razón, esta consagración que hemos escuchado el día de hoy se ha hecho a través de María para agradar a Cristo. Para que
Cristo Jesús, mirándola a ella, escuche nuestras oraciones. Y termino entonces con esta pequeña reflexión. Entonces, al estar nosotros haciendo las cosas para María, vuelvo a insistir, ella no se queda con nada, se alegra. Ella puede decir, tus hijos me aman, Jesús, tus niños, los que tú salvaste, por los que tú diste la vida, me quieren, me aman. Entonces ten misericordia de ellos. A veces ellos no saben dirigirse a ti, a veces no saben pedirte, a veces no saben utilizar las palabras adecuadas, pero por el amor que me tienen, ten misericordia de ellos. Entonces el papel de la Virgen siempre será fundamental. Entonces ahora, para terminar, tenemos que saber entonces que la consagración al Inmaculado Corazón de María que ha sucedido el día de hoy fue una petición de la Virgen, porque ella misma dice, al final de cuentas mi Inmaculado Corazón triunfará. Y no está hablando de su corazón de carne, está hablando de Cristo que habita en ella. El mismo San Agustín dice que la Santísima Virgen, antes de encarnar al Hijo en el vientre, lo encarnó en su corazón. Entonces ahí está en el corazón de María, y ahí está en el corazón de todos los bautizados, y ahí está en el corazón de todos los que recibimos la Eucaristía. Ahí, entonces, por eso consagrar a Rusia y Ucrania y a la humanidad entera al corazón inmaculado de María, no estamos consagrándolos a María. ¿Quién lo estamos consagrando? A Jesús mismo, que está ahí, que late en unísono al mismo tiempo, de la misma manera, en el corazón de la Virgen, porque ahí habita, porque allí está, porque allí es su trono, y porque así lo quiso Dios, y así lo quiere Dios. Cada vez que nosotros nos reconciliamos, cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, cada vez que nosotros participamos en una misa y que nos alimentamos del cuerpo de Cristo, al lugar donde va Cristo es a nuestro corazón. Y entonces, por eso es eso. Nuestra Madre Santísima no pedía la consagración a sí misma, sino consagrarlo a mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón significa a mi Hijo que está aquí, que vive ahí. ¿Sí? Y entonces por eso es que ella dirá también, hay que hacer actos de desagravio por los actos que se han hecho contra mi Inmaculado Corazón. Vuelvo a insistir, ¿contra quién? Contra mi amado Hijo, contra mi Jesús. Entonces nuestra Madre se queda tan vacía, por decirlo de alguna manera, se queda vacía de sí misma, renuncia a lo que ella es en todos los sentidos, para que el que viva en ella sea Cristo. Y por eso entonces, en su momento, lo va a decir perfectamente San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Y eso la Virgen Santísima lo hizo. Por eso esta consagración es magnífica, es enorme, es de alegría, es de saltar de gozo. ¿Por qué? Porque finalmente de pronto nosotros hemos reconocido que en el corazón inmaculado de la Virgen está Cristo. Y por eso dice, y al final de cuentas, mi Inmaculado Corazón triunfará, es decir, Cristo triunfará. Que así lo